contexto, grabamos 38 minutos Y no se grabó. hace un momento y luego nos dimos cuenta de que no estábamos grabando. No estábamos grabando, efectivamente. Viajes de principiantes. Bueno, ¿qué tal? Bueno, bien. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Nuestro Muy bien. primer episodio. Muy bien, primer episodio de esta aventura, de este nuevo proyecto que Nació en Vinos. Nació en Vinos, literal. Pero en verdad los dos queríamos hacerlo. Creo que teníamos y tenemos muchas ganas de hablar y compartir nuestra experiencia, que al final, como dijimos en ese momento, a quien le sirva, Que les sirva. muy bien. En verdad nos gusta ser escuchados, creo. Es verdad, tenemos ese deseo de ser escuchados. Yo quería ser profesor solo para, tipo, compartir. Alucina. ¿Sí? De repente eres un artista así frustrado o algo así. Soy frustrado en muchos aspectos. Bueno, no entremos a aspectos tan personales. Pero bueno, ya, vamos, porque hemos hecho una pauta, entonces hay que respetarla. Intentaremos. Sí. Promesa. Entonces, bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenidos. Sandra, Sebastián. Y nada, en verdad vivimos en Madrid. Como dijimos, nació esta idea un poco en Vinos. Y la idea es contar un poco nuestra experiencia, todo lo que hemos vivido, qué nos ha pasado. Lo que seguimos viviendo. Porque es una aventura un poco interminable de momento. Hasta, yo creo, bueno, tú ya lo tienes más encaminado lo de la nacionalidad. Yo todavía me falta porque estoy como que en la de larga duración. Y luego tengo que dar el examen ese en el que me van a preguntar. El de Cervantes. Sí, el de Cervantes. Sí. Ya les iremos contando un Así poco. Que, bueno, a ver. Paso a paso, step by step. ¿Por qué migramos? Pero antes de por qué migramos, quiero que me cuentes un poco de ti. ¿Quién eres? Para que la gente sepa quién eres, qué hacías antes, en qué estabas. Ok. Y ya luego nos vamos al por qué. Yo, en Lima, lo último que estuve haciendo fue supervisor de operaciones en una minera. La verdad que me gustaba bastante el trabajo, pero sí era bastante matado. Era matado en el sentido de subir a la mina, bajar de la mina, hacer distintas cosas que yo decía como, mira, ¿en serio? O sea, no quiero. Claro, porque al final no te apasionaba el trabajo. Exacto. Era interesante, pero era un mocoso de 24 años haciendo un plan de izaje para un señor que tenía 50 años manejando una grúa. Entonces me decía, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? ¿Por qué yo tengo que hacer lo que tú dices? Entonces, bueno, ya también esto depende mucho de la vida o sea, también de cómo la gente está formada. Yo me estaba metiendo en una mina. Perdona, ¿qué carrera tienes? Complicada, ingeniero industrial y de sistemas. No son dos carreras, es una sola que te la ofrece la Universidad de Piura. Mejores personas, mejores profesionales. Auspícinos, por favor. Así que bueno, nada, trabajé de eso. Antes de eso había trabajado en retail, en recursos humanos. Yo creo que uno de mis goals acá en España es volver al retail, porque me encanta toda la parte de gestión humana, como toda esa parte de desarrollar a las personas y potenciarlas, o sea, que conozcan un poco, porque creo que a mí hasta el día de hoy todavía me pregunto qué quiero hacer con mi vida. Entonces siento que ayudando a otras personas como que cumplo ese sueño de puta, quiero entender qué es lo que quiero hacer, ¿sabes? De encaminarlos un poco también, ¿no? Sí, o sea, un poco como de orientación, porque a veces lo que nos pasa es que estamos orientados, no sabemos a dónde ir. O sea, yo trabajé en capacitación, en recibir personas, después me moví a operaciones, después estuve en administración. Entonces, yo creo que iba un poco por donde me llevase la vida laboral. Y las oportunidades al final que se van abriendo en el camino, ¿no? Porque al final, bueno, creo que en todos los países funciona de la misma manera. Respecto a los contactos que puedes tener en tal sector, las oportunidades que se te están abriendo en algún o en otro core business que tenga la empresa. Entonces, en ese sentido, creo que... Y también te da un bagaje interesante, ¿no? Porque al final, como industrial, aprendes a hacer un poco de todo y puedes, digamos, insertarte en cualquier tipo de negocio. Es como ADE, o sea, administración y empresas. Te da esa opción de, bueno, marketing también. Hay muchas carreras que son súper versátiles. Y acá no es por menospreciar a ninguna carrera, porque incluiría la mía, pero
o a los estudios, pero yo creo que la universidad o la carrera realmente no te sirve de nada en el sentido de lo que estudias como cursos. O sea, dime cuándo voy a hacer cuándo voy a usar 2pi al cuadrado. Ya. O sea, no lo voy a usar. Yo creo que lo que la universidad te enseña es criterio. Entonces, el primer día de clases a mí, el ingeniero, que en verdad hasta el día de hoy lo adoro, y era un profesor que me las hizo pasar negras, dijo, ustedes son ingenieros industriales, ustedes van a saber nada de todo. Ya. Y es su responsabilidad. Paréntesis, varias personas que conozco que han estudiado ingeniería me han dicho exactamente lo mismo. O sea, a ver, no sé si es que mi profesor tipo lo sacó de otro sitio, pero me dijo, ustedes saben nada de todo. Es su responsabilidad aprender algo más. Un poco, claro, aprender algo más, porque les vamos a enseñar todo. Y encima la tienen más complicada, porque ustedes son industriales y sistemas. O sea, si de por sí los industriales no saben nada de todo, ustedes van a saber menos que nada. Porque encima también les vamos a meter sistemas. Se parecía Acuña, ya, menos que nada. Sí, menos que nada, más que todo. Sí, subir arriba, bajar abajo. Subir arriba, bajar abajo. Algo muy típico aquí. Sí. Ay, sí, verdad, esas cosas. Aquí es correcto decir subir arriba, bajar abajo. Y bueno, por ahí. Me ha costado. Sí. Es como, habla. Pero bueno, no se puede. Pero bueno, ese soy yo. ¿Cuántos años tienes ahora? 28. 28, migré con 24. Migraste con 24, ahora 28. Sí, migré casi recién graduado, porque yo me gradué en pandemia, me gradué en el 20 y en el 21 ya estaba acá. O sea, ¿no tuviste fiesta? No. Ya festejaste aquí nada más. Sí, yo creo que festejé. No, yo la carrera me tomó 7 años, así que yo creo que festejé antes de graduarme. Fue un festejo continuo. Sí. Un prefestejo. Sí, fue una como la pre-prom. Ya, un prefestejo. Tal cual. Así que bueno, cuéntame tú. Yo. Sandrita Arrieta. Te cuento. Nada, yo toda mi vida me he dedicado al área comercial, banca seguros, siempre en Lima, soy de Lima. Tengo 37, no sé si debería decir mi edad, pero bueno, tengo 37 a la fecha. No hay necesidad. Bueno, ya está. 37 a la fecha. Cumplo 4 años en Madrid en octubre. Noviembre, porque vine casi finales de octubre. ¿Qué día llegaste tú, te acuerdas? No. Yo tampoco me acuerdo. Como el 20 y tantos, o algo así. Yo sé que a fines, me acuerdo que a fines. Yo creo que llegó un 21, un 22, no me acuerdo. Yo por ahí, algo así. Pero bueno, ¿llegaste 4 años? Sí, 4 años aquí. Soy de marketing. Vine aquí para estudiar un máster y al final ya por temas de trabajo que se fueron abriendo en el camino por una bolsa de empleo de la universidad, ya voy a cumplir aquí 4 años, lo que decía, y bien, la verdad, contenta. Un camino bastante de locos. Bueno, Sebas y yo también nos conocimos en el máster que hicimos ambos en una escuela de negocios. Nos conocimos... Yo preguntando el horario porque había llegado tarde. Sebastián llegó tarde, perdido, se le cayeron las cosas, me acuerdo cuando entraste. ¿Se me cayeron? Sí, se te cayó la mochila o no sé qué tenías encima, pero se te cayó y se sentó atrás mío y me interrumpió en medio de la clase para preguntarme cuáles eran los horarios y yo era como, brother. Y seguramente haber llegado con una hoodie, todo zarrapastroso. No me acuerdo qué tenías puesto, pero me acuerdo que entraste así como, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Yo me acuerdo que en ese momento dije, pucha, este chico debe estar con el jet lag, pero jodido, que son 7 horas, ¿no? 7 horas más o menos. 7. ¿Qué 7 está? Ah, sí, yo pensé que el vuelo. Son 7 horas, no, 7 horas de diferencia, entonces dije, bueno, a lo mejor ese chiquito está con el jet lag y tal. Y bueno, a partir de ahí nos hicimos amigos, hicimos una amistad como literal desde que hemos llegado aquí. O sea, yo tenía una semana creo en el máster, tú entraste una semana más tarde, creo, y ya empezamos a hablar y tal, y pues literalmente desde ahí estamos juntos. Y una noche ya hablando pues entre experiencias de todo y de nada a la vez, al final nació... Qué poético, de todo y de nada. De todo y nada, me puse a cuña. Bueno, nació la idea del podcast. A ver, paréntesis importante, contar que va a ser un poco
nuestra experiencia. Es orientativo desde nuestra experiencia. Es orientativo, correcto. No es, acá no somos no un es estudio ninguna base legal, legal, no es ninguna base como estudiada, es un conjunto de experiencias, sí, de experiencias nuestras, de experiencias propias, de experiencias ajenas, de amigos, amigas muy cercanas que han pasado diferentes situaciones. Y bueno, eso va un poco de eso. O sea, los que quieran ver, los que piensen en, oye, a ver si me voy. Ahora hay muchísimo contenido que les va a poder decir. Google, ChatGPT, Gemini, hoy por hoy te dan infinidad de información. Pero no hay nada como la experiencia. Sí, y a eso íbamos un poco. Total. Porque, claro, al final sí, hay muchas cosas y muchos, lo hemos visto, yo lo buscaba en su día antes de venir también, tipo videos o cuentas de Instagram de gente como que ya había migrado y qué sé yo. Sí, claro. Y en verdad es como que te pintan que todo es demasiado hermoso. Ya bueno, ya habiéndoles hecho el preámbulo de un poco quiénes somos, seguro nos iremos conociendo a lo largo del podcast, si es que todo sale bien y si nos seguimos haciendo nuestras cuatro personas, nuestras familias y yo. Nos siguen viendo, les iremos contando un poco como qué opciones hay. La idea es empezar a coger también testimonios de gente que ha logrado venir de otras formas a las que Sebastián y yo vinimos o lo hemos hecho. Y eso, básicamente, así experiencias, o sea, es un camino largo. Nosotros, como les comentábamos, tenemos ya 4 años casi aquí, bueno, pues faltan unos mesecitos, 4 años casi aquí, y la verdad es que un camino largo. Agradecidísima, o sea, yo estoy súper agradecida con ese país, la verdad, me encanta vivir aquí. Sí, renegamos, pero realmente la satisfacción que puedes tener al tener seguridad, que creo que es lo básico, sí, que de hecho creo que eso es uno de los motivos por los cuales migraste, sí, es sumamente gratificante. Y hablando de eso, cuéntame, ¿por qué decidiste migrar? O sea, ¿cómo así fue? ¿Te levantaste un día y dijiste como, me voy? Sí, o sea, en verdad fue así. Viniendo de ti no me sorprende. En verdad mi vida es un cúmulo de impulsos orientados por una intuición bastante bien llevada. Okay. O sea, yo creo que tengo un exceso de confianza en mí mismo para lograr cosas. Y digo, yo la hago. Sí la hago. Eso es el toque. Sí la hago. Fácil. Entonces, claro, tipo, un día me desperté, había terminado una relación súper larga, mi expareja, o sea, él y yo teníamos el mismo entorno de amigos, entonces ya un día me despierto y era siempre, oye, vamos a salir, estábamos saliendo de pandemia. Pandemia movilizó muchísimo. Sí. O sea, salíamos de pandemia, había salido un gobierno... ¿Quién entró en esa época? ¿Castillo fue? Castillo, no. Chateau. No. Sí, claro. ¿Sí fue Castillo? ¿No estaba Vizcarra? Yo me acuerdo en pandemia estaba Vizcarra. Claro, pero me refiero a la fecha en el momento en que yo decidí migrar. Ah, ok. Ahí había salido Peter Chateau. Okay. Entonces, había un poco de inestabilidad. Yo acababa de terminar, bueno, no acababa de terminar, había terminado la carrera, como te digo, estaba en un trabajo que sí, o sea, era como chévere, pero decía, ya, ¿y de acá qué más? O sea, no era como realmente lo que querías. Exacto. Yo quería volver a retail y estaba muy encaprichado con volver a retail. Pero no lo conseguía, evidentemente, porque, pandemia, post-pandemia. Y... Claro, retail cayó muchísimo. Sí, obvio, o sea, cerraron tiendas, tipo, a mucha gente como que la despidieron. Y bueno, hubieron muchas negociaciones para que la gente salga. Bueno, todo un cúmulo de cosas que yo un día me levanté y bajo el impulso dije, mira, yo me voy. O sea, me voy. Me voy. Me voy. O sea, agarré la computadora y fue como pam, hacer desde el extranjero. Yo tenía la opción de Canadá porque yo de chiquito siempre decía que quería ir a Canadá, no me preguntes por qué. Yo también. ¿En serio? Sí, siempre me gustó, me parece un buen lugar para ver. De pelitos. Sí, choque de pelitos. Artificiales, por favor. Entonces, bueno, tipo, tenía la opción de Canadá, tenía la opción de Estados Unidos. Agradezco infinitamente no haberme mudado a Estados Unidos.
¿Por? Porque no me gusta Estados Unidos. Ah, bueno. O sea, aquí llegué a conocer mucho más la cultura americana y a pesar de haber estado yo en Estados Unidos durante algunos meses, no es lo mismo. Yeah. Agradezco eternamente. Canadá es un destino que hasta el día de hoy me gustaría conocer. Y bueno, también tenía la otra opción que encontré de Londres, pero yo decía, a ver, barrera de idioma. Tipo, yo puedo tener un nivel muy fluency a nivel conversacional. Pero decía, ok, pero claro, ahora... a nivel profesional, claro, a ver, es otra cosa totalmente exacto, distinta. porque otra cosa que, como vamos a decir luego, yo cuando dije me voy, me voy a estudiar. Me voy con la excusa de estudiar. Y donde yo me vaya con la excusa de estudiar, me quedo. Está. Entonces, claro, fue buscar másters. Evidentemente el budget no daba tanto para algunos países. Y en eso llegué a España. Y dije, bueno, vamos. O sea, decidiste así. ¿Y cuánto te tomó? O sea, entre que tomaste la decisión y entre que ya empezaste. Y pagué. O sea, en que empezaste a hacer los trámites, porque al final la demora. No, o sea, fue muy un poco relativo. Fue muy rápido, porque también tengamos en cuenta que a la escuela en la que estudiamos, si pagas con ellos, todo bien. Entonces solicité información y recuerdo que me hicieron una entrevista, me pidieron una carta de motivación, me pidieron algunas cosas y yo creo que en 2 semanas terminé el proceso de inscripción. Entonces, o sea, entre que entrevistaron y te inscribiste, o sea, pagaste porque hay que pagar una inicial. Sí, de hecho, sí, bueno, yo pagué todo, ¿eh? Porque, o sea, si hacías como el upfront, si hacías el upfront, te daban como un porcentaje. Sí. Que de hecho para el upfront mi mamá me ayudó, gracias mamá. Gracias señora, gracias a usted lo conozco. ¿Y tú? Todo. Yo, bueno, ya les había hecho preámbulo de que estudié, mis años y tal. ¿Cómo tomé la decisión? O sea, para ti fue más heavy, porque yo estaba empezando. Claro. Tú ya estabas... Yo ya. Como... Claro, tenía 14 años casi ya trabajando. Laborales. Claro, laborales. Sí. En el área comercial, como conté, de banca seguros, o sea, profesionalmente me estaba yendo súper bien, la verdad, súper agradecida. Trabajaba para una empresa de renting en ese entonces. Me acuerdo que de hecho hice cambio en pandemia, o sea, me cambié de trabajo en pandemia, me contactaron de... ¿Pero iniciaste el proceso en pandemia? Sí. Uf. Sí, lo inicié en pandemia. Es que, a ver, a mí la pandemia me movilizó muchísimo porque siempre había querido yo estudiar fuera. Era un deseo que tenía desde chibola, pero bueno, al final lo que te conté, o sea, fui más súper joven, a los 22, y bueno, por obvias razones, no me fui antes. Claro. Y bueno, pandemia movilizó en el sentido de, oye, o sea, creo que nos hizo estar de cierta forma a todos, independientemente de la edad, tan cerca de la muerte, ¿sabes? O sea, era como tenerla ahí respirándote sobre la nuca todo el tiempo. Claro, porque... era prender la tele o sea, a las 12 y al ridículo del expresidente hablando de... ¿Cuántos muertos y que queridos hermanos? Y ya, de verdad que eso para mí fue como... Llegué al punto en el que dije, oye, si es realmente un deseo que tengo, ¿por qué en vez de pensar, ya no lo puedo hacer porque ya no estoy sola, porque no decir, claro, vamos juntos, o sea, ¿por qué no jalar conmigo a Joaquín, que al final me pareció una experiencia bonita para él también y que obviamente por labrar un futuro mejor para él? Ese fue como que el driver así más fuerte que tuve, o sea, la movilización que hubo a nivel como emocional, la verdad, en la pandemia. Sabes que soy un poco holística para esas cosas. Sí. Y bueno, a mucha gente le atrajo ese mismo motivo. Sí, supongo que sí. Y bueno, y número 2, que tuve como el último año o año y medio más o menos en Lima, tuve 3 intentos, o sea, me asaltaron 3 veces, pero rollo con pistola en la cabeza, me quisieron dormir en un taxi, me tiré del taxi, así, o sea, mal. Entonces, yo ya estaba en un nivel, heavy. Sí, yo ya estaba en un nivel de que me sentía como súper desprotegida, súper insegura en la calle, y ya estaba como
a nivel emocional afectándome, rollo, tenía como, o sea, salía a la calle y... Claro, y encima, con tu 1,50 m. Claro, encima, exacto. O sea, que no podía hacer nada. Entonces, sí, yo me acuerdo que dije... ¿Y a ti que te encantan los accesorios? Sí, un poquito. Pero nada, dije, oye, o sea, mira, tengo aquí como que este sueño, este deseo de realmente tener una experiencia en otro país. Obviamente mi goal era poder tener la experiencia en otro lugar y quedarme allá, pero no sabía si al final se iba a madurar o no, Ajá. ¿Sabes? Pero igual dije, hombre, el día que me muera, voy a haber tenido esa oportunidad de haber podido salir fuera. Lo logré. Lo hice, ¿sabes? Lo hice, independientemente de cuál fuera el futuro, porque mi peor escenario era, o sea, ¿qué es lo peor que pasaría si yo hago un máster o una certificación o no sé? Porque en ese momento estaba también difusa con qué era lo que quería hacer en el sentido profesional, ¿sabes? Claro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y era, o sea, el peor escenario era que yo vuelva a mi país con un máster o una certificación o un MBA o no sé, lo que fuera que decidiera hacer en ese momento, con un año de experiencia en algún otro país, que obviamente al final, si yo volvía, iba a ser, exacto, al final lo iba a valorizar mucho más a lo mejor que, no sé, que alguna universidad en Lima o simplemente, pues al final tener una perspectiva externa de conocer otros mercados te hace tener una visión más global de cualquier tipo de negocio. Claro. Entonces... ¿Tú pusiste en pausa tu chamba? No, yo renuncié. Renunciaste, o sea... Yo renuncié, y de hecho a mí algo que me dio mucha tranquilidad, o sea, el momento que ya tomé la decisión, que fueron por estos dos factores. Uno, me sentía muy insegura, tenía un hijo que ya estaba creciendo, estaba casi rozando la adolescencia, y ya iba a empezar la época en la que él abriera sus alitas y empiece a salir solo, empiece a, no sé, tomar un taxi solo, o lo que fuera, entonces ya era como para mí... momento de decir, oye, o sea, voy a ser literalmente la mamá que no duerme ni pega un ojo y va a estar todo el tiempo encima de su chibolo ahí, como mi mamá. 5 minutos. ¿Ya llegaste? Ya. Entonces, bueno, era eso y la movilización de pandemia, que era como ahí tus deseos y tus sueños. Claro. Y número 3, que bueno, al final yo le cuento esto a mi ex jefe, Gerardo, que en verdad, no sé si se acuerda de mí, de hecho se va a acordar de mí, que en verdad le agradezco muchísimo, ni siquiera nos conocíamos como que un tiempo prolongado, o sea, porque a mí me llamaron en pandemia de esta empresa y yo entré en pandemia, o sea, hice un cambio de chamba. Ok. O sea, digamos que mejoré el trabajo ¿Hiciste una transición? Claro, en plena pandemia, entonces, ¿sabes? No me estaba yendo mal realmente, o sea, a nivel económico, gracias a Dios, ni a nivel profesional, ni nada. Pero me acuerdo que cuando le conté a este ex jefe, el director comercial en ese entonces, le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Estos son mis planes. Como que yo quería preguntarle como qué opinara, en rollo, por donde estaba él, obviamente me podía dar también una visión un poco más fría de los escenarios que podrían pasarme, ¿sabes? Y me acuerdo que me dijo como, pucha, me parece súper lo que estás decidiendo, como ve. Como dale. Sí, dale, métele con todo, tienes todo mi apoyo y si en algún momento vuelves porque las cosas no salen bien, acá está tu chamba. O sea, a mí cuando me dijo eso, o sea, como mamá, porque al final, claro, hay lujos que no te puedes permitir, o sea, mi año sabático está ahí en deseo constante y viajar por todo el mundo, pero claro, hay cosas que obviamente no me puedo permitir porque tengo, o sea, profesionalmente tengo mis metas. Tus responsabilidades. Tengo responsabilidades también. Entonces, cuando me dijo eso, para mí fue como, dije, ala, o sea, si me están dando esa oportunidad de, oye, si vuelves en un año cuando termines el máster, o sea, va a estar aquí tu puesto, veo cómo hacer encajar, ¿sabes? Esta situación. Pues genial, ¿no? O al menos sabía que era una persona que también, y que yo ya había hecho una red de contactos que no me iba a ir mal en caso yo vuelva, e intente buscar un trabajo como igual al que yo estaba dejando por irme. Claro. ¿Sabes? Porque es importante. Yo sabía, o sea, tengo manos y pies y he trabajado desde que tenía 14 años, animando fiestas infantiles, por cierto. Dato curioso. Yola. Burbujita de Yola. Sí, literal. Entonces, bueno, eso como que era la parte más de incertidumbre, ¿no? De qué pasaría si yo vuelvo, Bueno, al final dije, bueno, mira, terreno un poco como más firme, estoy pisando un poco más firme,
Y ya está, empecé a hacer la pesquisa un poco de universidades. Aquí hay dos formas, o sea, tienes o escuelas de negocios o universidades. Al final va a depender un poco de cuánto es el budget que tienes, de qué requisitos se pidan también para ingresar, de cuál sea la duración, porque hay un máster que duran 1 año, otros que duran 2. Los MBAs que son 2 años. Por ejemplo, son 2 años, entonces, y son presenciales, ¿no? Porque obviamente si no, no te dan el visado de estudios. Entonces, pues nada, empecé a hacer pesquisas, estaba entre Madrid y Barcelona por el mar, que amo, o sea, hasta ahora me cuesta vivir lejos de la playa, o sea, sí, me cuesta, estar en el centro es como, Sí, me cuesta muchísimo, pero bueno, empecé a ver Barcelona, Madrid, que no sé qué era, al final dije, bueno, Madrid por tema de trabajo, postulé, creo, para 2 escuelas de negocio, porque bueno, al final eran las que eran un poco más... las que estaban dentro del budget que yo tenía. Claro. Y ya está, me admitieron, o sea, bueno, pasé todo el mismo proceso que tú, pero al final fuimos a la misma. Me admitieron y ya empecé con toda la documentación. Ok. Para empezar para que te dieran el visado de estudiante, que es un poco lo que vamos a comentar ahora. Las formas de migrar. Las formas de migrar. ¿Cuáles son las que tenemos ahora y de las más populares y de las que podríamos contar un poco, y la idea es también ir trayendo a personas que estén en esas situaciones, en esos casos, y que nos cuenten un poco la experiencia? Sí, o sea, tenemos la de estudios, que es por la que vinimos, la no lucrativa, que sería por la que yo vendría, si pudiese volver a venir. La no lucrativa. Que ahora te explico por qué. Sí, te explico por qué. Tienes razón. La de trabajo, el asilo, y se finí. Y ya está. Creo, ¿no? Bueno, sí. y las que he mencionado antes, reagrupación familiar y bueno, sí. familiar comunitario. Sí. Que eso es básicamente si te casas porque conociste ahí en Tinder a un españolete o una españoleta y se quiere casar contigo. Funciona y te enamoras y etcétera. Volviendo, estudios, un poco, yo te digo ahora que es fácil porque veo para atrás y digo, pucha, en verdad no es tan complicado. Lo que pasa es que tienes el estrés de me voy a ir y voy a dejar todo y no sé qué voy a hacer y voy a llegar y es como, mira, no importa, yo resuelvo el camino, no pasa nada, pero claro, es como, brother, ¿y si no? ¿Me entiendes? Sí, total. Entonces, bueno, estudios. Cuéntame requisitos. Máster. O sea, tener un máster sellado. O sea, un máster cerrado, pagado, matriculado, y un máster que esté autorizado. Que eso es importante. Eso es importante, o sea, hay másters, y esto, si es que tienen la idea de en algún momento venir nuevamente, hablamos caso España-Madrid, no sé cómo será en Barcelona. Yo creo que hay muchas cosas parecidas, pero igual averiguar bien por internet, esto no es una guía legal, simplemente contarles nuestra experiencia. Entonces, la universidad a la que postules o la escuela de negocio a la que postules es muy importante que sea modalidad presencial, porque si claramente no es una modalidad presencial, o híbrida, tampoco vale la híbrida. Híbrida tampoco vale, o sea, no pueden darte, o sea, no tienes un motivo para realmente vivir en España, porque si es online o si es híbrida, es como híbrida, digamos que lo puedes compaginar, porque en teoría son instituciones que están capacitadas para dar clases por streaming o lo que fuera. Además el híbrido no es que sea lunes, miércoles y viernes presencial, martes y jueves. Exacto. Es, oye, este bloque de este mes a este mes presencial. Es presencial. Entonces te dicen, oye, no necesitas una visa porque el bloque son 3 semanas, vete 3 semanas, no tengo por qué darte residencia. Total. ¿Me entiendes? Sí. Entonces... Eso hay que asegurarlo con la universidad a la que estén postulando o la escuela de negocios, como les digo. No solamente vean universidad, también vean escuelas de negocios porque al final hay precios de cierta forma para todos los bolsillos. Hay que ahorrar mucho simplemente. Bueno, para todos, como todos, no, porque el máster más baratito, sus 8.000, 9.000 euros. Por eso, ahorrar. Hay que ahorrar. O sea, hay que ahorrar ahí, hacer un poco matemáticas y nada, tratar de encajar, pero lo que voy es que no solamente lo ofrecen universidades, sino también escuelas de negocios que al final, a ver, van desde lo que decía Sebastián, desde los 8.000 hasta creo que la más cara está entre 40 a 60.000, que es una súper universidad aquí que ya y eso que es de los más baratitos, porque si te metes al MBA, es mucho más caro todavía. Es mucho más caro. Abuelas. Pero bueno, estudios. Sí.
La carta que te da la universidad da o la escuela de negocios diciendo que ha sido admitido al máster X en la universidad X. Yes, exacto. De duración desde febrero 2026 ¿20 hasta lo que dure. Exacto. Whatever. No sé, pero eso hay que llevarlo, o sea, tiene que ser la misma universidad que te envíe la carta por DHL, por lo que fuera, porque tampoco te permiten llevar cosas impresas. Pero bueno, aparte de la carta, ¿cuáles son los otros requisitos? Aparte de la carta, tienes que tener un seguro de salud en una aseguradora acá, o sea, dígase, no sé, Mafre, dígase Sanitas, dígase Adeslas, la que sea. Cualquiera de esas tres son buenas, sí. Preámbulo. Yo he tenido Adeslas en particular, no sé tú cuál. Yo tuve Adeslas, luego me pasé a Sanitas. Ahora por trabajo estoy en Asisa. Yo soy Mafre y me va súper Nunca toqué Mafre, pero de hecho tengo una amiga que tiene Mafre y se acaba de hacer una operación a la columna con Mafre. Y me dijo todo divino. Yo como, verga, o sea, si te han hecho si Mafre te lo ha cubierto al 100% es como, brother. Sí, y el seguro, o sea, sí hay que contratar un seguro para visado para estudiantes. Hay que contratar un seguro para estudiantes que tenga 0% de copago, de deducible, claro, y que tenga seguro por repatriación. Sí. ¿Por qué? Porque España, si te mueres, no quiere tener que pagar con devolverte a tu país. Obviamente, con entonces el seguro tiene que tener. Sí. Luego, y perdóname, y tampoco tiene tiempo de carencia. O sea, quiere decir que, tú pones un pie aquí, o sea, es válido. Tu vuelo llega y te fracturaste el pie saliendo del aeropuerto, te vas directo a la clínica y ya está. Correcto. Entonces son esas tres características, pero obviamente siempre averiguar si es que ese seguro que están contratando les es válido para el visado de estudiantes. Pero al final todos los asesores casi siempre lo dicen, porque casi todas las aseguradoras dentro de su pool de seguros, de pólizas sí. Te dicen póliza para estudiantes. Sí, pero todas buenas. O sea, de ahí compañías, yo como te digo, Adeslas, he escuchado de Mafre, he escuchado de Sanitas y todas, y en precios están casi todas igual. Entonces luego tenemos, luego necesitas la documentación de Perú. Es decir, tú necesitas comprobar que eres una persona apta para introducirte en una nueva sociedad y que no vas a ser un peligro o no vas a generar problemas. Yo no tenía ninguna, pero la verdad generé bastantes problemas. porque yo en Lima yo en Lima tampoco era un ser de bien, pero tenía mucha suerte. Pero nunca me pillaron en nada. Pero acá sí fue un poquito más complicado, cuando me tocó enfrentarme a las autoridades. A la realidad. Sí, pero bueno. Necesitas tu certificado de antecedentes penales. Penales y apostillado. Apostillado. La apostilla de la Haya es una apostilla que es un sello que al final el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo pone, que al final lo que acredita es que ese documento es válido a nivel que no es de zángaro, básicamente. Todos los países que forman parte de la Haya, España incluido. Correcto. Luego, necesitas el certificado médico, que significa que no vas a hacer un problema médico para España, que te lo tienes que hacer en un centro autorizado de España. Reina Sofía, en el que yo... Sí, yo lo hice en el Centro de Salud Reina Sofía, que no sé, creo que tiene un convenio con la Embajada Española o algo así. Sí. Que es básicamente un certificado típico, rayos X, sangre, visión, qué sé yo, bla, bla, para ver que no tengas como ninguna enfermedad como, no sé, grave. Complicada que va a ser una carga. O sea, España no quiere que seas una carga para ellos. Obviamente. Ni ningún país, creo, al final, o sea. Sí. Antecedentes policiales. Luego necesitas, que es lo mismo que los penales, en verdad, o sea, solo que Ministerio de Justicia, Policía. Luego necesitas la carta de solvencia, exacto, para acreditar que estás viniendo con ahorros suficientes para poder vivir. Entonces ahí es algo de 600 euros al mes, que en verdad en Madrid eso te alcanza para 3 días. Para el piso. Para la habitación. Ni siquiera para el piso. Luego vamos a hablar de eso. Sí, luego. Entonces, son 600 euros al mes, 7.200 al año. Tienes que presentar todo eso, tienes que sacar una cita en la embajada, que en verdad hoy por hoy tengo entendido que está mucho más fácil. Nosotros, como decidimos esto saliendo de COVID, claro, era un dolor de cabeza todo. O sea, la apostilla era un dolor de cabeza, tenías que hacer
una fila infinita. Todo estaba muy complicado. Sí, recapitulemos. En resumen, en resumen, estudios, que en verdad nos hemos alargado mucho en estudios. Necesitamos la carta de solvencia del extracto bancario, 7.200 euros al año. ¿Qué? Aporte, la carta de solvencia firmada por el banco. Por favor, no se olviden, porque yo he visto a N personas que obviamente las personas que están atendiendo ahí en la Embajada de España están hasta acá porque, o sea, no paran, o sea, es non-stop. Están cansados. Todo el tiempo, claro, entonces, que obviamente es entendible, o sea, a veces la gente dice como que qué mala onda o lo que fuera, pero, brother, es como, mira, papeles de personas cada 5 minutos. 100%. 100 personas al día. Entonces, muy importante porque he visto a mucha gente rebotar con el tema del extracto bancario. El extracto bancario tiene que acreditar que tienes 600 euros por mes por la duración de tu máster o del curso que vayas a hacer, lo que fuera. Si dura 6 meses, 600 por 6 y así. Este dinero tiene que estar en tu cuenta 6 meses antes de que tú vayas a la cita. O sea, nada de que tu mamá te hizo un depósito de 12.000 euros para que pases la cita a la embajada y te lo hizo ayer. No, tiene que ser mínimo 6 meses antes. Creo que puede estar también a nombre de otra persona la cuenta, pero tiene que haber un permiso legal notariado con la firma notariada o legalizada de que esa persona se está haciendo cargo de ti. Y eso lo tienes que entregar. También, o sea, que eso normalmente pasa para menores de edad también, ¿eh? Que vienen a estudiar la universidad de aquí, que todavía no han cumplido la mayoría de edad. Bueno, a lo que iba es, ese certificado bancario, al igual que hay mucha importancia en que los documentos como certificados policiales, el de salud, etcétera, estén apostillados, el certificado del extracto bancario tiene que ser la cuenta a su nombre, el dinero tiene que haber estado ahí mínimo 6 meses antes de que ustedes se presenten a la cita. Y, por último, y muy importante, tiene que tener la firma y sello del banco. Del gerente del banco. Del encargado del encargado de esa oficina. Sí, típico que vas a, ¿cómo se llama? No es ventanilla, es Sí, bueno, plataforma. Oficina, plataforma, se me fue la palabra. A plataforma y les dices que quieres un extracto bancario y que por favor lo firmen y lo selles. Sí. No es algo tampoco del otro mundo, es simplemente le pongo un sello y una firma. Sí, entonces luego no tienes el seguro de salud, que ya lo convertamos, los estudios, que ya dijimos, luego tu certificado médico, tus antecedentes penales, tus antecedentes policiales. Bueno, me faltaba la carta de estudios de tu último grado de instrucción en el país, es decir, si tu último grado fue colegio, que te lo emite la universidad. Y si es la universidad también. Luego, entonces, ahí cerramos estudios se acabó. Bueno, una vez que ya presentaste toda la documentación, que ya pasaste por todo el trámite, que fuiste a tu cita, entregaste a la persona, es administrativo, debe tener un nombre técnico, pero bueno. Unos 2 ataques de ansiedad. Un par de desmayos. ¿Cuál es el proceso? O sea, yo lo que hice, lo que me pasó a mí, y creo que el proceso que te voy a comentar, que es el mismo que debes haber pasado tú, fue por proceso COVID. No estoy al tanto si es que haya sido modificado, pero tú vas, dejas toda tu documentación, o sea, la persona ahí en la ventanilla, Si todo está ok, te dice, perfecto, deja tu documentación y te vas. Te llevas tu pasaporte, que es lo único que te llevas, porque todo lo demás se queda ahí. Luego tienes que esperar a que te emitan el resultado. Tú tienes que meterte a una web en la cual publican y sale trámite, luego aceptado. Una vez que sale aceptado, te dan una nueva cita para que tú vayas y dejes el pasaporte. Y en un promedio de 10 a 15 días te avisan que ya está para recoger el pasaporte con el visado. Con el visado, que es tal cual la visa de Estados Unidos. La visa gringa, tal cual. Exacto. Te ponen ahí el visado de estudios que te indica... Con tu número de NIE. Con tu NIE. Con tu número de NIE. El NIE. El NIE es el número de identificación extranjera. Que Exacto. Es el segundo paso, bueno, el tercer paso en realidad para converger y terminar con el tema de la documentación con todo, o el visado, más que nada el visado estudiante aquí. Entonces, ya una vez que dejaste el pasaporte porque te dieron el ok, te lo dan luego en 2 semanas, tú lo recoges y luego tienes una ventana de tiempo también para programar tu viaje. Claro.
que creo que eran 30 días como máximo en los que podías Tú viajar. podías llegar 30 días antes de la fecha de inicio de tu máster o el Exacto. curso o lo que fuera que vayas a hacer. Entonces, una vez está hecho y tú ya compraste pasajes, compraste tus cuadernos, compraste tus lapiceros, todo para empezar, vienes aquí a España y tienes que sacar una cita para poder canjear ese visado que tienes impreso en tu pasaporte por un NIE, que era lo que ya habíamos comentado hace un momento. Entonces sacas una cita en la policía. En la Policía Nacional, que es aquí donde tienen muchas dependencias de extranjería en realidad, y con una serie de documentos que básicamente te dan un formulario para descargar de la web, que tienes que llenar con tu nombre, sí, tienes que ir todo... con el visado, tienes que ir con una foto, o te la toman ahí, no me acuerdo ya hace tanto tiempo fue. Y bueno, creo que la tienes que llevar, ¿eh? Creo que sí, no me acuerdo. Incluso con tu certificado de empadronamiento. Uy, es que ese es otro tema que no. Ese es un tema que tenemos que hablar después del certificado de empadronamiento, pero bueno, tienes que tener un certificado. Es fácil de hacer. Lo trabajoso son las citas, o sea, conseguir huecos con la cita, porque el empadronamiento, de cierta forma... Bueno, algo que a mí me ayuda mucho, y que me ayudó mucho, que hasta el día de hoy lo agradezco, es haber sacado el certificado digital. Porque con el certificado digital se te acelera todo. Otro tema. Todo. Otro tema. Otra historia, otro tema, otro podcast. Pero bueno, ya tenemos llegamos, tenemos el NIE, o sea, tenemos el sello en el pasaporte, porque es como un sello la hojita esa. Eso es válido únicamente por 60 días o 30 días, creo. Creo que 30. No sé la fecha, pero cuánto tiempo sea. En ese momento era una vez que te dan el pasaporte en la embajada en Perú, en el consulado de España en Perú, tú tienes que venir. Tienes 30 días para sacar la cita. Ajá. En la comisaría sí. que esté más cerca de donde estés viviendo en ese momento. Recomendaciones: no busquen lo más cerca donde estén viviendo, sino la primera disponible, porque las citas suelen ser muy complejas. Es complicado. Sí, conseguirlas. Y ya, vas con una serie de documentos también, que es básicamente casi lo mismo que han presentado en el consulado, más un formulario que ya te da la misma web para descargarlo. Y bueno, ahí va a atenderte un policía, te va a pedir toda la documentación y ya está. Luego tienes que volver a sacar otra cita para recoger tu carnet. TIE. Es básicamente ya pasa de ser NIE. Exacto. A un TIE. A un TIE, que es la tarjeta de identificación extranjera, que es básicamente lo que va a ser tipo tu DNI mientras estés aquí, y lo que dure el máster, que te lo dan con una vigencia también de acuerdo a lo que dure tu máster, el curso o lo que fuera que vayas a seguir. Entonces, digamos que ahí la primera etapa de documentación... Claro, digamos que ahí ya termina tu proceso de búsqueda, ahí ya termina tu proceso documentario inicial. Ya, porque ya llegaste, ya tienes tu NIE, una vez que tú tienes tu TIE, eres libre en España hasta que se te venza. O hasta que se te venza. Hasta que se te venza. Hasta que se te venza, sí. Y creo que después del vencimiento de ese NIE, no estoy segura si tienes un mes para salir de aquí. No, una vez que se te vence tienes 90 días. Porque tienes tus 90 días de turista. Claro. Tienes tus 90 días de turista. Es verdad. Porque ya pasas a calidad de turista. Claro. Ya luego ya eres considerado ilegal. Sí. O sea, tienes esos 3 mesecillos para nada, básicamente 3 meses para nada, pero en ese entonces, pues obviamente tomar sus previsiones de saber qué es lo que van a hacer, pónganse a buscar trabajo, pero ya si están pensando, o sea, venir como estudiante. Sí. Yo, por ejemplo, no sé si ese fue el encaje que tú buscaste en el máster. Yo me acuerdo que busqué en específico un máster en modalidad weekend, quiere decir que solo estudiaba los viernes por la noche y los sábados por la mañana, con lo cual para mí, trabajar de lunes a viernes. Era un factor importante, porque dije, tengo muchas más posibilidades de trabajar de lunes a viernes, en horario completo inclusive, si es que, legalmente claramente no se puede, pero por último, si es que la empresa me pedía, oye, hacer horas extras o lo que fuera, pues pagar derecho de piso, lo que hablábamos, y bueno, y poder tener como que esa seguridad de qué es lo que hago después que se venza mi documentación, en caso decidan al final que quieren quedarse, ¿no? Hay mucha gente que va a venir también y que a lo mejor busque este podcast para ver cómo es el procedimiento, en este caso solamente pensando en estudiar, pero eso, y ya luego entra con la búsqueda de trabajo.
Bueno, suficiente. Vamos a cortar aquí porque Sí. ya nos estamos extendiendo un poco y la idea es ir por orden. Sí. Igual, si alguien nos ve, mamá, si tienes alguna duda, déjalo en la cajita. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Sí. 4 o 5 oyentes. Esperemos llegar a más visualizaciones en YouTube. Pero no, en verdad. Que llegue. Esperamos ayudar, en verdad. Y bueno, si tienen alguna duda, nuevamente, nosotros no somos abogados de extranjería, ni mucho menos. Sí. Pero sí podemos contarles la experiencia e invitar a gente que a lo mejor quiere contarnos un poco también su experiencia de cómo hicieron y cómo fue el proceso. Bienvenido que nos escriban. Sí, o que nos pregunten o lo que sea, porque al final, o sea, somos una comunidad cada vez más grande de personas que hemos migrado y el que no sabe de X sabe de Y. No estás solo. Sí, no te preocupes. Aquí nos tienes a nosotros. Ay, y hemos abierto el Instagram, eso sí. ¿Puedes creer que no hemos dicho el nombre del podcast ¿Verdad? cuando hemos abierto? Es verdad. Bueno, digámoslo ahorita. Este podcast se llama Todo Bajo Control. Todo Bajo Control. Todavía no lo tenemos. Porque es lo que deseamos. que es el status quo que deseamos. Que todo esté bajo control, que en verdad nunca lo está. Nunca lo está. Pero esperamos que ustedes cuando vengan intenten tener todo bajo control. Sí. Así que nada, espero que les haya gustado. Gracias, síganos porfa en nuestras redes, déjanos dudas, consultas, comentarios. Si eres hater, por favor, media vuelta, bloquéanos, elimínanos, lo que quieras. Y ya está. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.